días, hoy es 19 de noviembre de 2019. Sí, les pregunto qué hacían ustedes un día, si les pregunto qué hacían ustedes un día como hoy, hace 18 años, probablemente no se acuerden mucho, ¿verdad? Pues yo les voy a ayudar a refrescar la memoria, porque un día como hoy, pero 18 años atrás, como decía, comenzaron los primeros pagos y amaños en eso que ya hoy todos conocemos como el caso de los ERE. Y sí que ha llovido, sí, porque hoy, 10 años después de que comenzara la investigación, un tribunal ha decidido en qué consistió todo esto de los ERE de Andalucía, que ha decidido además que los expresidentes Chávez y Griñán, en el cargo durante 23 años, se confabularon con otros miembros de su equipo para crear un procedimiento ilegal de ayudas que funcionó durante algo más de 10 años. Por esta sentencia, Griñán se enfrenta ahora a 6 años y 2 días de cárcel y Chávez está inhabilitado durante 9 años. Pero mientras tanto, aquí en Moncloa, el presidente sigue recibiendo una de cal y otra de arena, porque mientras su predecesor Rodríguez Zapatero le da su bendición, los separatistas le siguen pidiendo una mesa de diálogo, un cara, a cambio de darles su sí en una posible investidura. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el líder de los socialistas para conseguir su tan ansiado gobierno de coalición con la formación morada? Porque aunque sigan en marcha las negociaciones y reuniones en secreto, no podemos olvidar que aún Sánchez e Iglesias necesitan muchos apoyos. Así que ya lo ven, estamos de nuevo ante un panorama desolador e imprevisible en el que todo apunta a que las negociaciones con los independentistas se alarguen unas cuantas semanas más. Unos independentistas que todavía a día de hoy siguen invocando el derecho del cumplimiento de la ley para justificar que Quim Torra, el presidente que parece gobernar solo por y para los separatistas, desobedeciera a la petición de la Junta Electoral Central para que limpiara de propaganda independentista unos edificios que, recordemos, son de todos los españoles. Y tiene gracia que los que invocan el cumplimiento de la ley son los mismos que quieren plantarse en las próximas elecciones autonómicas con una mayoría social a favor de la independencia. Porque no nos olvidemos que son ellos los que todavía hoy continúan llamando a la movilización, animando a su personal a cortar carreteras y organizar barricadas. Así que, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Sánchez? ¿Qué tal? Muy buenos días. Como les decía, hace muy pocos minutos hemos conocido esa sentencia definitiva del caso de los ERE. En esta redacción abierta de la mañana con nuestros invitados hablaremos largo y tendido de todo este recorrido, de toda esta trama política, la que ya muchos, sobre todo desde la oposición, lo consideran la trama de corrupción más peligrosa de nuestra historia de la democracia. Y como decía, para analizar estos temas, también el pacto de los socialistas con Unidas Podemos, el papel que podrían jugar los independentistas dentro de un posible gobierno. Vamos a saludar de primero a nuestra primera invitada, Isabel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos en esta redacción abierta de la mañana. Gracias a vosotros, siempre. ¿Qué te ha parecido esta sentencia, esta tan reciente que la tenemos? Bueno, pues la verdad es que el Partido Socialista ha hecho historia con esta sentencia que condena precisamente a los dos presidentes de la Junta y presidentes del Partido Socialista. Y bueno, desde luego es de alabar el fallo de la sentencia con las penas que les han impuesto y bueno, sí que quiero destacar que es uno de los casos de corrupción más importantes de despilfarro de dinero público y malversación de dinero público de la historia de España. Entonces, bueno, por eso digo que hoy el PSOE ha hecho historia. ¿Crees que ahora los escaños que deberían sumarse a la investidura de Sánchez, si finalmente esto se produce, crees que esta sentencia la van a tener en cuenta a la hora de dar su sí o su no o su abstención a Pedro Sánchez? Pues sobre todo estos partidos que abogan por la regeneración política y la regeneración de las instituciones, como pueden ser, por ejemplo, Podemos, que así lo lleva en su programa, o Ciudadanos, pues sí que deberían tenerlo en cuenta y exigir, por supuesto, al presidente del Gobierno, que hablaba en su cuenta de Twitter cuando se conoció la imputación de estos dos presidentes de la Junta, hablaba de la honestidad de estos cargos socialistas. Esperemos que finalmente lo condene, al menos Pedro Sánchez, por su responsabilidad política, y los partidos que tienen pensado apoyar o abstenerse en una investidura de Sánchez, pues por supuesto también lo tengan en cuenta. Y ya una última pregunta, ya nos adentramos a hablar de lleno en otros temas, pero obviamente todos esperamos esas reacciones por parte de la oposición a esta sentencia de los ERE, y lo que ya muchos periodistas y en prensa que hemos leído, en comentarios también en Twitter, esto nos lo hemos tomado un poco como que el Partido Popular ahora les va a hacer al Partido Socialista reflejarse en su propio espejo de la corrupción, porque sí que es cierto que desde el PSOE han atacado mucho al Partido Popular por todos estos entramados en los que estaba sumido
el partido que ahora lidera Pablo Casado, ahora intuyo que los populares harán lo mismo con los socialistas. Sí, esta es la eterna guerra del bipartidismo con el y tú más. Y también podemos ver en casos como estos de malversación de caudales públicos cómo las comunidades autónomas precisamente son un foco de corrupción. Lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto en la Comunidad de Madrid. Y además es que esto es precisamente el socialismo. El socialismo vive de crear colectivos y sensibilidades para justificar precisamente su intervención, y el resultado de todo ello es la trama de malversación y de corrupción que tenían en Andalucía, con el pretexto de que iban a ayudar a los trabajadores, a los parados, etcétera. Pues finalmente lo que se ha visto es que el dinero público se ha quedado por el camino. Estamos hablando de más de 850 millones de euros. Ese dinero es de los andaluces. Y ese dinero hay que devolvérselo a los andaluces. Independientemente de las penas de prisión y el reproche penal que se ha hecho en esta sentencia, ese dinero es de los andaluces. Entonces tiene que devolverse a las arcas públicas, porque fue desviado por estos dirigentes políticos de los que hoy hemos conocido la sentencia, con lo cual ya son condenados. Es verdad que la sentencia es recurrible, es decir, no es firme, pero ya tenemos una sentencia de la Audiencia Provincial que establece que estos señores tienen responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad política. Y creo que es muy importante que desde las instituciones condenemos este tipo de actuaciones y hagamos y pongamos todos los mecanismos para evitar que esto se vuelva a producir. Bueno, hablaremos en unos minutos largo y entendido de todas estas reacciones que conozcamos sobre esta sentencia de los ERE, pero como decía, vamos a hablar también del pacto entre PSOE y Unidas Podemos, porque todavía sigue dando que hablar. Vamos conociendo a cuentagotas toda esta información, todas estas posiciones de los diferentes partidos políticos, pero de momento quiero que vean todos ustedes un resumen de cómo están de momento las reacciones a este pacto entre socialistas y Unidas Podemos. Las reacciones al posible gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que se vislumbra tras el preacuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se siguen sucediendo. El Partido Popular critica la falta de transparencia del acuerdo, así como lo que han llamado cordón sanitario a los populares. Y la pregunta que se hace el Partido Popular es ¿dónde está Pedro Sánchez? Y la segunda pregunta es ¿cuáles son los puntos concretos y los acuerdos que está llevando a cabo Pedro Sánchez? Porque lo que sí que vemos es el cordón sanitario que está tejiendo Pedro Sánchez contra el Partido Popular, contra el constitucionalismo. También se ha pronunciado el expresidente del Gobierno Popular, José María Aznar, que apoya la coalición de partidos constitucionales. Lo deseable, si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78, que está en crisis, pero que se puede agudizar de una manera terminal, es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quien está haciendo la contraalianza. Plantear en estos momentos y en esta situación de España cuestiones relativas a abstenciones técnicas me parece sinceramente que está totalmente fuera de la cuestión. Ciudadanos, por su parte, se desmarca de facilitar cualquier acuerdo de gobierno que incluya a Unidas Podemos y Esquerra Republicana. Mientras Sánchez siga empeñado en esa vía, siga empeñado en pactar la política económica con Iglesias, la política económica de este país con Iglesias y la política territorial con Esquerra Republicana y con los nacionalistas, con Ciudadanos no hay nada de qué hablar. De esta forma, PSOE y Unidas Podemos les queda conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura. Además, ambos partidos preguntarán a sus bases para que aprueben el acuerdo en los próximos días. Bueno, pues ya lo han visto, estas serán las reacciones más destacadas de todos los partidos frente a este posible acuerdo que finalmente logren el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero en paralelo a todo esto también les recuerdo que también el Partido Socialista debe preguntar a su militancia si les parece bien que los socialistas se unan o no con Unidas Podemos, y esta era la petición que hacía José Luis Ábalos para animar a todos los militantes del Partido Socialista. Las derechas van a aprovechar cualquier oportunidad para poner palos en las ruedas de la gobernabilidad, deslegitimar la victoria del Partido Socialista y desestabilizarnos como partido. Lo han hecho siempre, pero ahora lo van a hacer con mayor descaro porque van de la mano de la ultraderecha de Vox. Isabel, me sale una pregunta obligada cuando escucho estas declaraciones, porque sí que es cierto que al final que tú consigas un gobierno y que seas el líder de este gobierno se supone que es porque quieres estar al frente para cubrir todas las necesidades de los españoles, para luchar por todo lo que necesiten los españoles, pero es que realmente el Partido Socialista
en mi opinión, desde el minuto 1, lo único que ha insistido a la militancia y a los votantes es vamos a lograr un gobierno porque si no llega la ultraderecha. Al final es más el miedo a Vox que su necesidad de gobernar un país. Sí, pero lo cierto es que el Partido Socialista solo ha mirado a su izquierda, solo ha mirado a Unidas Podemos. Y además es que necesita el apoyo de otros partidos independentistas, etarras, o sea que es un gobierno muy peligroso. En ningún caso ha mirado hacia el otro lado. Y también, claro, muchas críticas por parte del Partido Popular, pero realmente el señor Pablo Casado, si realmente quiere el bien de España, también podría dar un paso al frente y decirle al señor Pedro Sánchez, oye, hay una alternativa, somos el segundo partido más votado y podemos hacer un pacto constitucionalista, un pacto de Estado y formar un gobierno más estable para España que lo que podría ser con Unidas Podemos y con todos los independentistas. Entonces, bueno, creo que ahora mismo siguen existiendo esas dos alternativas y bueno, la más esperanzadora para España sería el posible pacto del Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, pues es por ello que a raíz de estas reacciones, de estas peticiones que están haciendo continuamente los socialistas, las reacciones nos han hecho esperar. Escuchen y estén atentos, si no, a las declaraciones que hacía Santiago Abascal. El pacto del Partido Socialista con Podemos no será gratis y por eso decimos que estamos verdaderamente preocupados con la fuga del jefe de la inteligencia venezolana. Yo no quiero acabar hoy, por lo tanto, sin enviar un recuerdo a nuestros hermanos hispanoamericanos en Chile, en Ecuador, en Bolivia, que están padeciendo la ofensiva comunista liderada desde Venezuela y de Cuba, una ofensiva que en algunos casos ya ha quemado iglesias y que ha cometido un fraude electoral. Esa ofensiva parte de países que han tenido vínculos y relaciones con Podemos en su surgimiento. Tenemos todas las sospechas, creemos que Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo y nos parece verdaderamente sorprendente que se haya producido esta fuga y por lo tanto vamos a pedir comparecencias del Ministerio del Interior y vamos a estudiar iniciativas judiciales. Bueno, estas palabras no han gustado mucho, han sido muy criticadas, pero ¿estás de acuerdo con ellas? Por supuesto, los lazos de Unidas Podemos con el régimen venezolano se han acreditado, con lo cual se puede sembrar cierta duda y está bien, por supuesto, que mi partido, que Vox, exija explicaciones. ¿Por qué no les tienen en cuenta a la hora de hablar de todos los pactos? Sí que es cierto que, decías, el Partido Socialista continuamente mira a su izquierda porque es más fácil que le den los apoyos desde la izquierda, pero también en un momento se plantearon que tal vez el Partido Popular debería apoyarle y formar un gobierno de azules y rojos, también en un momento dado Ciudadanos, pero con sus 10 escaños, con esta caída máxima, no daban los números, pero ¿por qué nunca preguntan o piden la opinión de Vox? Porque, a ver, yo creo, por ejemplo, que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen muchas cuestiones que comparten. Como son las leyes de memoria histórica, las leyes de ideología de género. Nosotros en Vox tenemos otro programa totalmente distinto para cambiar el rumbo de España y para ser un dique de contención precisamente a estas políticas socialistas que llevan 40 años aplicándose en España y que precisamente el Partido Popular nunca ha atacado con contundencia. Con lo cual creo que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen muchísima más facilidad para llegar a acuerdos en puntos esenciales para la defensa de España y, por supuesto, tienen mucho más fácil llegar a un acuerdo para la investidura del señor Sánchez. Es el segundo partido más votado, el Partido Popular, y por lo tanto creo que son los más legitimados para alcanzar un acuerdo con Sánchez. Evidentemente en Vox estamos en otro punto, precisamente estamos aquí para hacer frente y ser un dique de contención a esas políticas socialistas que han llevado a la deriva de este país a la debacle y desde luego pues en ningún caso en Vox vamos a apoyar una investidura ni una abstención del señor Sánchez. Bueno, queda clarísimo también, las reacciones por parte del Partido Popular, ya lo hemos visto, no están a favor de este gobierno entre Partido Socialista y Unidas Podemos, pero es que incluso algunos miembros del PP también van un paso más allá, porque ya no solo es que no quieran un gobierno del Partido Socialista, sino que quieren un pacto o un gobierno, pero sin Sánchez. Escuchen, si no, las palabras de Alfonso Alonso. Yo creo que mientras esté Sánchez no hay nada que hacer. Yo ya sé que la situación, y cuando uno la ve, es que hubiera un gran acuerdo del Partido Popular y Partido Socialista, pero no ya para una investidura, sino para ver cómo hacemos la legislatura, qué tipo de gobierno, qué reformas abordamos.
qué mínimos económicos y sociales, luego el que está en el gobierno, y depende de la profundidad del acuerdo, pues tendrá que tomar sus decisiones, pero qué mínimos para garantizar una situación de estabilidad. Pues tenemos una situación económica compleja, una situación social que todavía arrastra los efectos de la crisis y que por tanto es endeble, y eso puede caer, y una situación de confrontación y del punto de vista territorial muy difícil, ¿no? que necesita que haya una posición suficientemente firme. Tengo que hacerte una pregunta y a lo mejor te pido que te mojes un poco, pero intuyo que este gobierno, este posible gobierno que vaya a salir entre Socialistas y Unidas Podemos, no te gusta, como a muchos españoles, pero voy más allá, porque ¿qué te parece más peligroso, el gobierno del Partido Socialista o el gobierno en el que esté Pedro Sánchez como líder de los socialistas? O sea, es decir, ¿es Pedro Sánchez quien genera toda esta incertidumbre, toda esta inseguridad, este miedo? Bueno, realmente el Partido Socialista es un partido peligroso, pero es verdad que dentro del Partido Socialista, y lo dije el otro día, hay políticos que se han mostrado críticos con las políticas de Sánchez, ese Partido Socialista de Extremadura, de La Mancha. Entonces, bueno, creo que tienen líderes que aún creen en la nación española, en la defensa de la nación española, y no sería una mala alternativa dejar paso a esos políticos para alcanzar un acuerdo con el Partido Popular, si es que así se lo están exigiendo. Desde luego, esta opinión, como decías, la militancia del Partido Socialista, los varones no están muy de acuerdo con este gobierno que está creando, que está cocinando Pedro Sánchez, porque escuchen si no, las palabras de Guillermo Fernández Vara, que dice que no puede haber un gobierno con los independentistas dentro. No lo contemplo. No contemplo un gobierno con los separatistas. El PSOE no va a gobernar nunca con los separatistas. Nunca, 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 nunca. Lo que ocurre es que los separatistas, independentistas o nacionalistas, tendrán que decidir cuál es su posición en el momento de votar una enmienda. Si votan a favor de un gobierno del PSOE o votan con el resto de partidos de la oposición, pero tienen que decidir o se abstienen. Pero lo digo por si alguno no me ha entendido, el Partido Socialista Obrero Español nunca va a gobernar con separatistas, porque es el único que lleva la E de España en sus siglas y porque lleva defendiendo la unidad de este país desde hace alrededor de 140 años. Ya lo han visto, lo han escuchado, se muestra muy contundente el presidente de la Junta de Extremadura, pero ¿crees realmente que los independentistas no van a entrar en el gobierno? Bueno, yo lo que quiero es que el señor Sánchez escuche al presidente de Extremadura, que parece que tiene bastante sentido común. Creo que un pacto con los nacionalistas sería llevar a la debacle ahora mismo en la situación en la que estamos viviendo en España, donde hay una parte del territorio donde se está alterando el orden constitucional y el orden público. Y creo que el señor Sánchez debería buscar, insisto, otras alternativas de acuerdo o de pacto de Estado para España. Estamos muy pendientes, estamos hablando mucho durante todos estos días del papel que puedan jugar los independentistas, pero a mí se me ocurre otra pregunta, a ver si tú me la sabes contestar, si encuentras la respuesta, porque los independentistas, si finalmente entran en el gobierno o no entran en el gobierno, es porque han tensado del acuerdo a Pedro Sánchez y no le ha concedido todo lo que ellos piden, o porque realmente Pedro Sánchez está escuchando a los varones históricos del Partido Socialista, también a sus contrincantes dentro de la política, que le están diciendo no pacte con los independentistas porque pone en peligro el gobierno de España. Sánchez debería escuchar a las bases y a los varones del Partido Socialista, y creo que si realmente Sánchez, cosa que dudo, quiere a España, debería evitar que en un gobierno formarán parte de un gobierno de la nación española, formarán parte partidos independentistas que no creen en la nación. O sea, es que es incompatible que estén dentro de un gobierno. Entonces yo espero que el Partido Socialista, el señor Sánchez, escuche a los varones y finalmente no tengamos que ver a los independentistas y a los etarras en un gobierno en España. Bueno, hemos escuchado, seguimos hablando de este pacto entre socialistas y con la formación morada, porque hemos escuchado varias reacciones por parte del Partido Popular, también por parte de Vox, de su líder Santiago Abascal, pero quiero que escuchemos ahora también las palabras de Ciudadanos en la formación naranja, que aunque continúan sin líder, sí que quieren pronunciarse con este posible pacto, y estas son las palabras de Ignacio Aguado. A mí me gustaría hacer una valoración, y es que seguimos desde Ciudadanos con gran preocupación pues la evolución del pacto del insomnio, ¿no?, que tiene toda la pinta de convertirse en una gran pesadilla para la inmensa mayoría de españoles. Ahí vemos cómo ese pacto, lejos de romperse, lo que está es aumentando, están haciendo guiños
al independentismo, están haciendo guiños a Bildu, ya están hablando de la figura del relator, y creo que eso no es bueno para España. No es bueno para España que haya un gobierno social comunista, no es bueno para España que en lugar de mirar hacia el centro se esté mirando al independentismo, se esté mirando y se esté buscando el acuerdo con los que quieren liquidar España, y yo por eso le pido a Sánchez que rompa ese acuerdo con Podemos. Se lo piden de una y otras maneras, con diferentes palabras, pero al final todos los políticos están en lo mismo, que le piden a Sánchez que no llegue a este gobierno. Todos los constitucionalistas, todos los que amamos a nuestra nación y todos los que queremos que la economía de España vaya bien, le pedimos a Sánchez que por favor no formalice este acuerdo con el señor de Unidas Podemos y con el resto de partidos que necesita el apoyo, como son los bilduetarras y los separatistas, los golpistas. Entonces, bueno, esperemos, dice el señor Aguado, que tiene que mirar a otro lado. También podemos pedirle al señor Casado, segunda fuerza más votada en las elecciones generales, que dé un paso al frente, que sea valiente y le proponga un pacto, un acuerdo programático sobre los puntos importantes en los que todos los españoles creemos y que ahora mismo están en riesgo en nuestro país. ¿Crees que Pedro Sánchez, me lo adelantabas ahora, crees efectivamente que está esperando un poco la respuesta o la propuesta, mejor dicho, que quiere hacerle Pablo Casado, o da por hecho que los populares no van a meterse en este terreno? Bueno, yo creo que podemos esperar cualquier cosa. Yo sinceramente creo que el señor Sánchez ha mirado a la izquierda esperando también un poco y presionando a los partidos constitucionalistas, al Partido Popular, para que dé un paso al frente. Y yo creo que al Partido Popular se lo ha puesto fácil, porque todos los españoles estamos viendo cómo se puede poner en riesgo nuestro país, más todavía. Entonces, si ahora mismo el Partido Popular no da un paso al frente, creo que el señor Casado va a perder muchísima credibilidad y muchísima legitimidad. Desde mi punto de vista, es una opinión personal. Es tu opinión personal, no sabemos efectivamente, eso sí que no lo sabemos, el Partido Popular finalmente dará un paso al frente, pero por sus declaraciones, por las reacciones que estamos escuchando los últimos días, intuimos que no, porque Pablo Montesinos, de comunicación del Partido Popular, dice que desde su formación van a actuar como dique de contención. Lo primero que quiero dejar claro en nombre del Partido Popular es que no vamos a consentir que Pedro Sánchez ponga en riesgo la libertad educativa. Lo digo alto y claro, los gobiernos del Partido Popular no lo vamos a consentir. Por eso, esos gobiernos, los gobiernos autonómicos del Partido Popular, van a ejercer de dique de contención ante los desmanes del señor Sánchez en su afán de contentar a Pablo Iglesias, en su afán de contentar a los radicales. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Bueno, aquí el único que va a actuar como dique de contención a Sánchez es Vox, que somos los que lo hemos dicho. De hecho, Santiago Abascal, estas palabras ya las dijo, que iban a actuar como dique de contención. Calcadas totalmente de Vox. Entonces, bueno, insisto, el Partido Popular y el Partido Socialista tienen puntos de acuerdo y creo que pueden alcanzar un acuerdo programático, un pacto de Estado por el bien de todos los españoles. Creo que tienen muchísimas cosas en común, tienen muchísimas cosas también que arreglar dentro de sus propios partidos, pero creo que entre los dos pueden llegar a un punto de acuerdo y hacer un pacto de Estado que no dependa ni de separatistas, ni de nacionalistas, ni de comunistas. Entonces, bueno, esperemos. Yo tengo la esperanza de que finalmente o Pablo Casado dé el paso o Sánchez dé el paso hacia el centro-derecha, pero que finalmente el acuerdo, el preacuerdo que ha suscrito con Unidas Podemos y los apoyos y los guiños que les está lanzando a los separatistas se queden en nada y tengamos un pacto de constitucionalistas. Sí, finalmente, que todo esto pinta un poco negro, pero si finalmente el Partido Popular le propone al Partido Socialista, como decías, un gobierno programático, ¿cuál crees o cuál querrías que fuera el papel de Vox en este caso? Pues el papel de Vox, desde luego, es mantenernos en la oposición y fiscalizar al equipo de gobierno, seguir con nuestras propuestas que siempre han sido las mismas, no cambian en función del momento electoral en el que estemos. Primero el Partido Popular dice que podría apoyar un gobierno de Sánchez y ahora dice que van a ser un dique de contención, utilizando palabras textuales de Vox. Nosotros tenemos siempre las mismas ideas y nuestras propuestas pues van a ser siempre las mismas: reducir la administración, regenerar la administración, preocuparnos por los problemas reales de los vecinos, cosa que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han hecho durante los 40 años de democracia en España, y seguir haciendo nuestras políticas desde las instituciones.
Bueno, cambiamos de asunto, aunque no nos movemos de nuestra política nacional, porque también otro de los temas que estamos hablando estos días y que todavía intuyo vamos a hablar durante los próximos días también es esa sustitución de Albert Rivera al frente del liderazgo de Ciudadanos. Vamos a escuchar primero las palabras de Inés Arrimadas, que fue la única candidata de momento que ayer dijo que se presentaba para liderar la formación naranja. Creo que tengo un apoyo, no sé si decirlo unánime porque es muy pretencioso, pero absolutamente mayoritario dentro del partido. Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente, que voy a estar a la altura de las circunstancias, pero que voy a respetar los plazos y los procedimientos del partido. Eso suena a un sí. Bueno, suena a que en la vida, en las situaciones difíciles es cuando hay que dar un paso al frente, es cuando hay que ser valiente. Tengo varias preguntas, pero la primera de ellas es, ¿te parece que Inés Arrimadas puede asumir de muy buenas maneras el liderazgo de Ciudadanos? Bueno, yo creo que sí, que es una política que ha demostrado valentía cuando tenía que demostrarla dentro de su partido, y creo que es una persona, pues es la cara más visible ahora mismo de Ciudadanos, es la persona que se ha autopostulado, y entiendo que las bases en las primarias que hagan pues podrían elegirla con una mayoría bastante holgada. Desde luego hay que esperar a los procedimientos que establezca su partido, pero bueno, es una buena candidata. ¿Crees que podría remontar ese batacazo que se han dado en las pasadas elecciones del 10 de noviembre en su formación? Creo que el problema de Ciudadanos no es un problema de candidatos, no es un problema de caras, es un problema de programa, es un problema de que no tienen claro su línea ideológica, de que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Entonces creo que esa falta de coherencia es precisamente la que han castigado los votantes de Ciudadanos. No es que sea Albert Rivera, no es que sea Inés Arrimadas, no es que sea Girauta la cara visible, es simplemente que un partido político que no tiene clara su línea ideológica, pues evidentemente genera desconfianza en su propio electorado. ¿Con quién crees que va a enfrentarse Inés Arrimadas en este duelo, batalla por el liderazgo de Ciudadanos? Pues la verdad es que no lo sé, ahora mismo no te podría decir. Creo que ella es la candidata la única que se ha postulado de momento, y hay que esperar a que otras voces dentro de Ciudadanos también se postulen para competir en unas posibles primarias contra Inés Arrimadas. Bueno, antes de marcharte, quiero ponerte unas palabras que además nos vienen bien en este tema, porque no nos movemos, no salimos de esta formación naranja de Ciudadanos, porque quiero saber que me comentes la reacción. Primero vamos a escuchar las palabras de Begoña Villacís, que les daba un aviso a los de Vox. A mí lo que me parece es que en España las mujeres somos mayores de edad en todos los sentidos. Creo que tenemos derecho a decidir sobre nosotras, no necesitamos que haya nadie tutelando nuestras reflexiones, nuestras decisiones. Creo que últimamente esto se respeta poco, tanto por parte de la derecha, pero también por parte de la izquierda, que nos cree menores de edad, que cree que nos falta una especie de tutela, que quiere decidir lo que hacer con nuestros cuerpos, quieren decidir por nosotras, y que están en contra tanto del derecho a decidir en el caso del aborto como el derecho a decidir en el caso de la gestación subrogada. Resulta paradójico que desde los dos frentes se nos esté respetando tan poco a las mujeres, y desde el feminismo, un feminismo más liberal como el que nosotros representamos, nosotros lo único que estamos diciendo es que las mujeres somos mayores de edad y tenemos derecho a decidir. ¿Y cuál es tu respuesta? Bueno, Ciudadanos sigue en la línea de postulándose como extremo centro, y en las declaraciones de la señora Villacís criticando a la izquierda y a la derecha, pues hemos podido verlo. Además, me hace gracia esa defensa del feminismo liberal que hacen siempre desde Ciudadanos. Aún no se han enterado de que el Partido Socialista es el que se arroga la posición, los únicos que pueden defender a las mujeres son los del Partido Socialista, porque a costa de colectivizar a las mujeres se arrogan esa posición de que son ellos los que nos defienden, y ahí no entra ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni Vox. Y bueno, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada lo hemos visto, han presentado una moción por el Día de la Violencia de Género, y la suscrita por Unidas Podemos y Ciudadanos no cuadraba, o era muy radical para los señores de Ciudadanos y Partido Popular, con lo cual Partido Popular y Ciudadanos han tenido que presentar una moción en defensa de las mujeres, y Unidas Podemos
y Partido Socialista han tenido que presentar otra distinta. Es decir, ni siquiera el consenso progre es capaz de ponerse de acuerdo en una cuestión que ellos consideran tan importante como es la defensa de la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, pues decirle a la señora Villacís que igual que no les dejaban entrar, cosa que me parece deleznable, en la manifestación del orgullo gay, porque el Partido Socialista y la izquierda se piensa propietaria del colectivo LGTBI, pues igualmente pasa con el colectivo feminista que ellas dicen defender. Ahí, desde luego, la izquierda no les va a dejar pasar. Queda clarísimo, me quedo con esa respuesta, con esa reflexión. Isabel Pérez, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en esta redacción de La Mañana. La semana que viene volvemos con más. A todos ustedes, no se muevan, porque en solo 2 minutos, una pausa muy pequeña, 2 minutos, volvemos y seguimos comentando esa sentencia de los ERE, todas las reacciones que vayan a salir y todos estos movimientos entre los socialistas y Unidas Podemos en este posible pacto. ¿Qué tal? Pasan 5 minutos de las 2 de la tarde. Seguimos en esta redacción abierta de La Mañana y tengo que presentar, ya lo están viendo todos ustedes, a nuestro siguiente invitado, David Alvila, periodista en esta casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, compartiendo la mañana contigo, el mediodía en este caso. Esta redacción abierta de La Mañana. Conocíamos ayer, desde primera hora de la mañana, comenzaba ese juicio contra Quim Torra, si te parece, lo comentamos. Vale. Pero primero vamos a ver un pequeño resumen en qué consistió esta jornada, esta mañana contra Quim Torra. Torra se mantiene inmóvil en su convicción. Em podeu condemnar, però no canviareu la voluntat del poble de Catalunya. Así llegaba a declarar esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. Le recibían miembros de su gobierno y cientos de independentistas con vítores y gritos. Se enfrentaba a una inhabilitación de 1 año y 8 meses y a una multa de 30.000 euros, todo por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos en la campaña del 28A. Esa falta de respeto institucional la fue intensificando hasta el punto, diríamos coloquialmente, que se vino arriba y sustituyó en la mañana del 21 la pancarta con el lazo amarillo por otra idéntica con el lazo blanco. ¿Qué sentido tenía esa decisión? Se escuda en que la Junta Electoral no es superior a su cargo. Torra no cree que la simbología sea partidista. Si la pregunta és si l'havia d'acatar, esclar que no. Se defiende atacando la Junta Electoral. Perquè no es pot acatar una ordre que és ilegal. Y el excomisario de los Mossos asegura que esa simbología se retiró y que no hubo desobediencia. Per tal de que totes les comissaries del cos de Mossos d'Esquadra visitessin a tots els edificis de la Generalitat per tal de comprovar que realment es feia efectiva aquesta retirada de la simbologia. Pero Torra insistía en que esa pancarta debería estar en más edificios públicos y que representa a la sociedad catalana. I aquest judici, que és un judici polític, vol senzillament anul·lar aquella votació. Es el tercer presidente de la Generalitat consecutivo en sentarse ante el juez por su papel en el procés. Hoy ha rechazado contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular que representa Vox. El magistrado le llamaba al orden. No puedo consentir que se falte a la consideración y al respeto a ninguna de las partes, tampoco al Ministerio Fiscal. Y su defensa criticaba que los magistrados de la sala estaban siendo parciales. Que aquest tribunal no és un tribunal imparcial, em sembla encara més obvi. Desde el Gobierno han calificado el juicio de represión y confían en que no será inhabilitado. En lo que es otro juicio farsa, sigue la represión, se sigue judicializando la política. Desde la CUP amenazan con movilizaciones, inhabilitan a Torra. La desobediencia civil y la desobediencia institucional son el mejor camino para poner en jaque al Estado. Pujol, por su parte, espera que el juicio haga reflexionar sobre la investidura. Nos debe hacer reflexionar y el momento de la negociación es una muy buena oportunidad para hacer valer derechos, libertades, proteger la democracia en el Estado español. Y Torra sigue amparado en su seguridad personal. Mai no renunciaré al dret de l'autodeterminació de Catalunya. Y en los radicales. Bueno, estas eran las declaraciones más importantes que escuchamos en el día de hoy, las reacciones también, pero vamos a analizar primero a qué escenario se enfrenta Quim Torra, que te lo has estudiado y quiero que nos lo cuentes a todos. Pues el caso de este escenario sería la sentencia en enero, todo apunta a que la sentencia podría verse en enero, y en ese supuesto caso, si Torra acata la decisión judicial,
pues nos enfrentaríamos a 10 días con Pere Aragonés en el gobierno hasta que en el Parlamento se consiguiera un acuerdo para otro posible candidato. En el caso de que no se consiga este acuerdo para este candidato, pues iríamos a otras elecciones y en ese caso pues estaríamos en otras futuras elecciones donde Quim Torra no podría presentarse a la jefatura del gobierno. Y en el caso de que recurra al Tribunal Supremo y no acate la decisión judicial, estaríamos en 9 meses de espera en los que, si se repiten las elecciones, esos 9 meses, Torra podría de nuevo presentarse como presidente y al acabarse esos 9 meses, pues entraríamos en otra vez ese proceso para la elección del presidente. Pese a que haya reconocido que efectivamente sí que hubo desobediencia en todo en el caso de que nos estabas contando que haya repetición de elecciones, ¿cuál es la intención de Torra? Pues la intención de Torra es posponer esas nuevas elecciones lo máximo posible, desde él mismo hasta Puigdemont, que es también el que manda en las sombras de todo este gobierno. En ese supuesto caso, el que saldría más beneficiado de unas elecciones más pronto que tarde sería RC. Porque RC es el partido que tiene todas estas posibilidades pues mucho más cercanas y una posible investidura de un presidente de Esquerra Republicana que sería lo más factible en este caso, porque Junts per Cat y RC estamos viendo que es muy difícil que lleguen a un acuerdo. Además, la CUP, que ya se abstuvo para nombrar a Torra, ha dicho que no, que en este nuevo escenario que se plantea, en estas nuevas futuras hipotéticas elecciones, la CUP no se abstendría y optaría por un nuevo presidente, y entonces RC sería el más beneficiado en este caso. Nos has hecho la radiografía perfecta del juicio de Quim Torra, pero vamos también, a raíz de todo esto, vamos a analizar también las reacciones, porque de momento Pere Aragonés, el vicepresidente de la Generalitat, pide la absolución de Quim Torra, porque dice que todo este juicio es injusto. Estamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en lo que es un nuevo episodio de la dinámica de tratar el conflicto político de Cataluña por la vía penal. Estamos aquí para dar apoyo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante lo que es una muestra más de represión, en este caso contra la libertad de expresión del propio presidente de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, ante una dinámica represiva que persigue los derechos y libertades, nos van a tener delante defendiendo los derechos de toda la ciudadanía y también de las instituciones catalanas y reclamando las salidas políticas a este conflicto basados en el respeto a los derechos de los ciudadanos y también en el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Seguiremos hablando ahora de todas estas reacciones de este juicio de Quim Torra, pero desde Cataluña nos vamos ahora hasta Génova, porque vamos a irnos hasta la sede de los populares. Está compareciendo Teodoro García Egea desde que hace unos minutos, hace una hora, conociéramos esa sentencia de los ERE. ¿Cuál es la opinión del Partido Popular? Pues vamos a escucharla. Un abrazo y que hoy callan ante la mayor sentencia conocida. Los que hoy están pensando en hacer presidente a Pedro Sánchez también tienen que responder sobre esta sentencia. Y finalmente, termino diciendo algo que no es mío, tomando prestadas unas palabras. Yo nunca diré que el Partido Socialista es un partido corrupto, porque estoy seguro de que hay militantes, concejales, diputados que se avergüenzan de lo que está ocurriendo. Pero lo cierto es que sin ser un partido corrupto, su dirigencia sí lo ha sido. Palabras de Pedro Sánchez, que nos gustaría saber si hoy mantiene, ante la sentencia que ha condenado a destacados miembros de su partido, en la mayor sentencia que ha conocido nuestro país en casos de corrupción. Y sin más, quedo a su disposición para cualquier asunto. Estamos por aquí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Quería saber, cuando se refiere a que Sánchez debe tomar responsabilidades políticas y si no está inhabilitado para ser presidente del Gobierno de este país, ¿qué responsabilidades políticas serían esas? ¿No ser presidente del Gobierno de este país u otras que afectaran a otros miembros de su formación? Gracias. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez sigue manteniendo todo lo que ha venido manteniendo durante este tiempo en su hemeroteca. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez comparte, respalda o se arrepiente de algo de lo que ha dicho en el pasado con respecto a otras formaciones políticas cuando han tenido casos similares. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez, que es muy aficionado a presentar mociones de censura cuando hay sentencias desfavorables en otras formaciones políticas, va a presentar hoy
ante la mayor sentencia, ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, va a presentar hoy una moción de censura contra sí mismo, que es lo que acostumbra hacer el señor Sánchez cuando ocurre algo parecido. Queremos saber, en definitiva, dónde está escondido el señor Sánchez ante el mayor caso de corrupción que afecta a su partido, 2 expresidentes y 3 ministros que en alguna etapa compartieron con él órganos de decisión en el Partido Socialista. Queremos saber de dónde está escondido el señor Sánchez, de dónde tiene que salir para dar una explicación a los españoles ante lo ocurrido. Gracias. Buenos días. Usted ha planteado varias preguntas al señor Sánchez, algunas creo que bastante pertinentes, pero a la espera de que le responda yo querría que me aclarara. ¿Está pidiendo la cabeza del señor Sánchez ahora mismo por la sentencia de los ERE, sí o no? Y después, durante toda la semana ha habido un debate bastante claro entre importantes dirigentes de su partido y exdirigentes sobre qué tiene que hacer el Partido Popular en esta situación en la que Pedro Sánchez ha llegado a un preacuerdo con Podemos, pero no tiene asegurada la investidura que en estos momentos requerían los independentistas de Esquerra Republicana. Yo quiero saber en qué punto está ahora mismo la dirección. Como secretario general le pregunto que también pide la dimisión del señor Sánchez para poder sentarse con él. ¿Sería partidario de un gobierno de concentración, como dice el señor Aznar? ¿En qué punto están hoy, por favor? Gracias. El Partido Popular es un partido de Estado, siempre antepone los intereses de España a los intereses propios, a los intereses del partido. Es el Partido Socialista hoy el que ha excluido cualquier acuerdo con el Partido Popular, ha recuperado el Partido Socialista ese cordón sanitario del Pacto del Tinel, tristemente pasado. Afortunadamente, Casado nada más llegar a la presidencia del Partido Popular, recordemos, agosto de 2018 ofreció a Sánchez una acción conjunta para 2 temas importantísimos para toda la sociedad española. Primero, aprobar presupuestos bajando impuestos y cumpliendo el déficit. Segundo, actuar en Cataluña frente al independentismo. Esto lo hicimos en agosto de 2018 por parte del presidente Casado. Se propuso estas 2 acciones de una forma urgente. Casado, nada más pasar las elecciones de abril, ofreció un pacto para gobernar Navarra sin Bildu. Casado, nada más pasar las elecciones de mayo, ofreció un pacto para reformar el sistema electoral y evitar el bloqueo. Porque uno de los problemas que hoy tenemos encima de la mesa es que el actual sistema nos aboca al bloqueo cuando hay alguien tan incapaz para llegar a un acuerdo como el señor Sánchez al mando de la nave. También ofrecimos un pacto de Estado por la educación. Fue Pablo Casado el que lo ofreció. Pablo Casado ofreció también un pacto de Estado frente a la despoblación y para el impulso de la natalidad. Y además hemos mantenido durante todo este tiempo los pactos de Estado que hemos venido hablando con el Partido Socialista. El Pacto de Toledo en materia de pensiones, el Pacto frente a la violencia de género, el Pacto por la Justicia, el Pacto por la Política Europea, Internacional y de Defensa, y también un gran pacto nacional por el agua y por las infraestructuras. Sin embargo, ante este ofrecimiento de mano tendida de Pablo Casado y del Partido Popular, desde que Pablo Casado asumió la presidencia del Partido Popular, Sánchez está totalmente desaparecido. Nosotros hemos estado siempre que se nos ha llamado en Moncloa o en cualquier otro lugar para ofrecer estos pactos de Estado por el bien de España, antes que por el bien del Partido Popular. Y Pablo Casado ya fijó posición, la posición del Partido Popular ante esta negociación, tanto el domingo, cuando compareció en la sede de Génova, después del recuento electoral, así como el martes tras el comité ejecutivo. Hoy la pelota está en el tejado del Partido Socialista. Hoy el Partido Socialista ha consultado a su militancia, ha consultado a sus varones, ha consultado a sus históricos, que parece ser tampoco están muy de acuerdo con que Podemos entre en el gobierno, con que exista un gobierno de izquierda radical que no va a saber afrontar los retos económicos que tenemos por delante y que va a volver a hundir al país en una recesión económica. Sánchez, por primera vez en la historia de esta persona, Pedro Sánchez por primera vez no mintió en el debate pasado. Reconoció que iba a pactar con Podemos, cayó ante las preguntas de Pablo Casado de si iba a pactar o no con los independentistas y, por tanto, ahí hemos de reconocer que sí dijo la verdad a los españoles, que si podía, pactaría con Podemos y pactaría con los independentistas. Por tanto, los electores votaron sabiendo que Pedro Sánchez había elegido y por eso era tan importante España Suma. El único antídoto que tenemos hoy para parar a Pedro Sánchez y a la izquierda en general es España Suma. Es la unión de todos frente a la barbarie que supone
un gobierno de Pedro Sánchez como presidente y Pablo Iglesias como vicepresidente, porque el Partido Popular es la alternativa a Pedro Sánchez. Es la única opción capaz de parar las barbaridades que Pedro Sánchez perpetra en comunidades autónomas y a nivel nacional. Y como Partido Popular es la alternativa, no podemos dejar la alternativa en manos de otros. Por eso también apelamos el próximo sábado a la militancia del Partido Socialista para que paren este acuerdo. Apelamos a los socialistas descontentos con esta política de pactos de Pedro Sánchez, que es incapaz de negociar, incapaz de pactar e incapaz de acordar. Nadie puede poner un solo pero a los pactos a los que ha llegado Pablo Casado a lo largo y ancho de toda España, con decenas de formaciones políticas y con un programa de gobierno previamente acordado. Nadie puede poner un pacto, ni siquiera los miembros del gobierno que forman esos pactos, autonómicos o municipales, nadie. Sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido abrazarse a Pablo Iglesias para no caer y para no caer en la irrelevancia, para poder tener alguna oportunidad de ser presidente. Por tanto, en resumen, el problema hoy es Pedro Sánchez y por eso apelamos también a la militancia del Partido Socialista para que le digan a Sánchez lo que piensan sobre su pacto con Pablo Iglesias. Bueno, lo hemos comentado anteriormente, es decir, el señor Pedro Sánchez tiene una hemeroteca suficientemente amplia como para que hoy mismo salga y dé la cara sobre este asunto. Quizá el señor Sánchez ha cambiado de opinión, ha hecho un giro de 180 grados hasta situarse en otra posición y se ha hecho una enmienda a sí mismo sobre lo que ha venido manteniendo y sobre lo que le hizo presidente. El señor Sánchez es hoy presidente sobre la base de que las sentencias a miembros de un partido son achacables a todo un partido, incluso al presidente del mismo. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez considera, al igual que consideraba hace unos meses, que las sentencias a un partido, máxime siendo la sentencia del caso de corrupción. Continúa compareciendo en el Partido Popular en la sede de Génova en esas reacciones por esa sentencia de los ERE, pero para comentarlo primero tengo que presentarles a nuestro invitado, ya saben ustedes quién es, pero debo hacerlo, es casi obligatorio. Xavier Horcajo. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿qué te parece esta sentencia? Bueno, Dame un titular. Por fin cae el telón de los ERE, que ya es que era una cosa, a ver si este año, al final pues ha caído el telón. Y, hombre, creo que no podía haber caído de forma más dura a tenor de lo que se estaba viendo ahí. No sé si te interrumpo o me dejas que... No, mira, lo primero que hay que recordar es que alguien me pregunta, oye, ¿y aquel tío que tenía dinero para ser una vaca, Juan Lanzas? Sí. No, vamos a ver. Esta es la parte que toca a los políticos del asunto de los ERE. Hay otras partes, algunas ya están ventiladas en la justicia y otras están por ser ventiladas. Esta es la parte de responsabilidades de los políticos en su ejercicio como gestores de lo público. Prevaricación, competen delitos de falsedad, competen delitos de mal uso, malversación del dinero público, en fin, diferentes tipos de delito. Esos que afectan a los políticos. No podía haber sido una sentencia más dura, porque va a máximos de lo que estábamos esperando. A Griñán le condenan a 6 años de cárcel y a 30 años de inhabilitación. Bueno, se me ocurre, este hombre fue ministro de Trabajo de un gobierno socialista, y ahí en la Junta de Andalucía, pues mira, tuvo la mala suerte de ser el consejero que por más tiempo firmaba los presupuestos, las asignaciones y las trolas. Acuérdate que tenían un sistema diseñado para el desvío del dinero de los ERES que estaba en una cuenta de contabilidad full, completamente tal, y que hubo un gestor, un controlador de las cuentas públicas, el interventor general de la Junta de Andalucía, que envió 151 requerimientos porque no le cuadraba la contabilidad y que decía, oiga, ¿cómo desvían esto a esa vía muerta a la cual luego le meten mano, ¿no? Bueno, la sentencia destroza lo que podríamos llamar la pirámide de mando de la Junta de Andalucía durante un montón de años. Condena a consejeros, a viceconsejeros, a secretarios técnicos, a secretarios generales de consejerías, a toda la tropa decisoria del dinero de los ERES. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque la justicia, en este largo avatar en el que no han sido nada inocentes los socialistas andaluces, que se llevaban los armarios con la documentación, que iban a llamar fea a la juez Alaya, a la ventana, al alféizar de su ventana en el juzgado, que en fin, que han sido desabridos de Guerra, abajo todos. Guerra, acuérdate que en un mitin electoral dijo que es que esa juez está liada con uno del PP.
Pues así son, así son. Y bueno, han seguido el ovillo, no ha sido fácil, se podía haber hecho en la mitad de tiempo, pero no ha sido fácil seguir el ovillo de a quién benefician los seres, que es la parte que la justicia, el blanco y negro judicial, no entiende de estas cosas, entiende si hubo o no delito de malversación. Pero el qui prodest, que es muy interesante en política, ahora oirán ustedes en avalancha todos los socialistas de allá y de acá decir lo mismo. Es que no se han llevado un duro al bolsillo, no se han llevado un euro a su casa. Bueno, hay muchas maneras de robar que no suponen o implican llevarse un euro a casa. El que roba para otros es igualmente un ladrón. Este es el caso. El caso es que hay que seguir la fina línea, decían los romanos, de a quién beneficia, el qui prodest. Y esto ha beneficiado a la cultura clientelar de un partido en Andalucía, que es el PSOE, a colocar o a recolocar en algunos seres donde no tenían ningún derecho a los que perdían la condición de alcalde de un pueblo de la Sierra de Sevilla, por ejemplo. Y la sentencia se lleva por delante a lo que han sido las piezas sillares de esa cultura del clientelismo andaluz. Por ejemplo, Gaspar Zarrías, el de Jaén, todopoderoso dentro de, en fin, no en la primera línea, pero en la segunda, en la que reparte los carguitos, el que te lleva a la diputación, el que hace que en tu pueblo haya polideportivo y en el otro no, ese Gaspar Zarrías. Bueno, pues 9 años de inhabilitación para Gaspar Zarrías. Han caído, ya lo hemos dicho, Griñán, ha caído Chávez con una inhabilitación muy larga. ¿Por qué? Esto la gente, primera pregunta que se hace. ¿Por qué Griñán, que parece más prudente, ha sido condenado tan duramente y Chávez no? Eso es lo que iba a preguntarte, ¿por qué esta diferenciación en las condenas? Bueno, porque cada uno es responsable de lo que es responsable ante la ley, y el que está en un cargo de presidente y no firma esas asignaciones, pues no comete el delito, aunque lo haya ordenado. Aunque lo conozca, aunque tenga una hija colocada en las minas de Huelva, de las piríticas de Huelva. No, eso no tiene que ver. Aquí se trata de lo que uno es responsable ante la ley, y eso depende de las competencias que uno tuviera, lo que haya firmado en documento público y lo que se le pueda acreditar, porque puede ser, bien pudiera ser, que Chávez en persona cogiera el teléfono y le dijera a Griñán o a Maleni, no nos podemos olvidar de Maleni, luego hablamos de ella, oye, me interesa mucho que a fulanito de tal lo metáis en algún ERE que tengáis a mano, y ustedes lo mandaban a una empresa de Jerez en Jerez, o a una empresa pirítica en Huelva, o a lo que conviniera, sin que le conociera nadie allí, y entraba en la lista de los beneficiados por el ERE, cobraba lo del ERE, y así se han arreglado tantas y tantas, digamos, segundos empleos para gente que se ha quedado sin alcaldía o que se ha quedado sin cargo dentro de la familia socialista. Por lo tanto, hay una delgada línea sobre a quién beneficia el caso de los ERES, que no es desinteresada, porque con eso se ha hecho clientelismo. Con eso ha sido acudir dopado a unas elecciones. Exactamente lo mismo que se le reprocha al Partido Popular. Exactamente lo mismo. Ahora Pedro Sánchez estaría obligado a dimitir. Eso iba a decirte, ¿crees que va a haber un paso al frente? No va a hacerlo. Esto ni soñarlo, Cristina. No. Ni soñarlo. Ni se lo plantea. Ese es un verbo que no existe en la política española, el verbo dimitir, ¿qué me dices? Pero si él hacía el reproche a Rajoy en el sentido de decir usted debería dimitir porque ustedes han acudido dopados a las elecciones, pues esto es acudir dopado a las elecciones. Y es exactamente lo mismo que lo que se le reprochaba a Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, de manera que es perfectamente legítimo preguntarle a Sánchez ahora, ¿va usted a dimitir? Como preguntarle a su socio Iglesias, ¿vas a mantener las mismas exigencias que tenías con el Partido Popular, el asqueroso Partido Popular de la corrupción, con tu futuro socio de gobierno? Ya creo que hay algún tuit en el que dice, bueno, hombre, no, sí, pero no, pero claro, pero es borrón y cuenta nueva, ahora estamos en otra dimensión. Este es otro cuento chino. El primer cuento chino es que nos han llevado un euro a casa, y el segundo cuento chino es que esto es de otra dimensión. No, mire, Susana Díaz era la hija política de Griñán y de Chávez, y ahí sigue en la política andaluza. Maleni, no podemos olvidarnos, 9 años de inhabilitación también para Maleni Álvarez, a la cual le buscaron un cargazo en un banco europeo interesantísimo, 21.000 euros al mes cobraba.
Y luego cuando la imputaron aquí, el Banco Europeo le dijo: lo siento, a ti te envía a España, pero nosotros no te podemos permitir que sigas ni un minuto más. Y ahí está, hoy debe estar echando fuego por las muelas, la tal Maleni, que menuda era, ¿no? De manera que hoy han descabezado la historia del PSOE en términos de gobernanza en la Junta de Andalucía, desde Francisco Javier Guerrero, que se... Claro, hay mucha gente que también se pregunta aquí: hombre, Guerrero, este es el de la coca. Sí, es el de la coca, pero este es evidente que se benefició, sí, económicamente de los robos que tienen que ver con los seres, sí, pero eso está en otra pieza de responsabilidad del señor Guerrero. Aquí, en la de hoy, solo está como Vieira, que es otro muy conocido de los consejeros del socialismo andaluz, como Salgueiro, que fue otro que menos tiempo, pero también fue un cargo importante de la Junta. De esa junta mafiosa están imputados y perseguidos por sus responsabilidades políticas, solamente políticas. Por cierto, este es el caso más enorme en materia de dinero, esto es 40 veces cualquier caso del Partido Popular, cierto. Tienes que hacer la conclusión muy brevemente. Cierto, pero no es nada con lo que va a venir, que es el caso que nos va a ocupar en los próximos tal vez años. Tú lo verás, yo a lo mejor ya estoy jubilado. Porque sí, probablemente sí, lo veas. El de la formación, los cursos de formación ocupacional, del entorno de 900 millones. O sea, supera con creces los 600 de este. Seguiremos hablando de todo ello. Para seguir informados, recuerden Rebelión en la Granja. Y para seguir más informados, mañana a la 1:30 les esperamos en la redacción abierta. Gracias por acompañarnos.